Muy bien, vamos a comenzar nuestra última sesión de hoy. El tiempo ha volado. Vamos a estudiar en esta sesión la segunda trompeta del libro de Apocalipsis. Espero cubrir esta trompeta solo en una sesión. Hay muchas páginas aquí que me voy a saltar. Y tú necesitas leer estas páginas en la tarde. Es por eso que les dejaremos ir más temprano hoy. Como ustedes son buenos estudiantes, así que tú tienes que leer estas páginas. Hay aproximadamente 13 o 14 páginas que tratan mucho de historia. Así que no vamos a cubrirlas en clases, porque ya están escritas y aquí vamos a ver una esencia de lo que cubren esas páginas. Así que vamos a Apocalipsis capítulo 8, versos 8 y 9. Estamos en la página 37 de nuestro manual. Página 37, la segunda trompeta. Y leamos Apocalipsis 8, versos 8 y 9. El segundo ángel tocó la trompeta, y como una gran montaña ardiendo en fuego, fue precipitada en el mar. Así que esto es un asteroide o algo. Bien, dejemos que la Biblia se interprete a sí misma. Y como una gran montaña ardiendo en fuego, fue precipitada en el mar, y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. Y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar. Y la tercera parte de las naves fue destruida. Así que esa es la descripción de la segunda trompeta. Ahora, para entender la segunda trompeta, necesitamos entender un principio bíblico muy importante. Y encontramos ese principio en Gálatas 6 y verso 7. Un verso muy conocido, y dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, ¿eso qué? Eso también segará. Este principio no solo se aplica a los individuos, este principio también se aplica a las naciones o imperios. Nota la declaración de Ellen White. Está en el libro El Gran Conflicto, en el capítulo de la Revolución Francesa. Ellen White escribió, la desdichada Francia recogió con sangre lo que había ¿qué? Lo que había sembrado. Terribles fueron las consecuencias de su sumisión al poder avasallador de Roma. Así que la ley de la siembra y la cosecha se aplica no solo a los individuos. Cuando un individuo siembra, ese individuo lo cosecha, sino también las naciones. Lo que siembran, también cosechan. Ahora veamos un ejemplo bíblico de esto. Dios usó a Asiria. Estamos abajo en la página 37. Dios usó a Asiria como un instrumento para castigar a su pueblo apóstata, Israel. Y entonces Él castiga a Asiria por tratar mal a su pueblo. Así Asiria persiguió al pueblo de Dios y luego, y después que Asiria persiguió al pueblo de Dios, entonces Asiria sufrió lo que le había hecho al pueblo de Dios. Veamos algunos versículos que encontramos en Isaías 10, 5 y 6 y 12. Oh Asiria, vara y báculo de mi furor, en su mano he puesto mi ira. Le mandaré contra una nación pérfida, hablando de Israel, y sobre el pueblo de mi ira le enviaré, para que quite despojos, y arrebate presa, y lo ponga para ser hollado como lodo en las calles. Está hablando acerca de lo que Siria va a hacer a Israel. Ahora veamos el verso 12. Pero acontecerá que después que el Señor haya acabado toda su obra en el monte de Sión y en Jerusalén, castigará el fruto de la soberbia del corazón del rey de Asiria y la gloria de la altivez de sus ojos. ¿Ven aquí el principio? Siria sembró persecución. ¿Y qué es lo que cosechará? El resultado de lo que sembró. Lo mismo sucede con Nabucodonosor en Babilonia. Nota Jeremías 27, versos 6 y 7. Jeremías 27, 6 y 7. Y ahora yo he puesto todas estas tierras, incluyendo a Israel, en mano de Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo. Y aún las bestias del campo le he dado para que le sirvan, y todas las naciones le servirán a él, a su hijo y al hijo de su hijo, hasta que venga también el tiempo de su misma tierra,
y la reduzcan a servidumbre muchas naciones y grandes reyes. ¿Están viendo la imagen? Todas las naciones sirven a Nabucodonosor. Dios dice que al final estas naciones van a ir y hacer que Nabucodonosor les sirva. Nabucodonosor fue siervo de Dios al castigar al Israel apóstata, y entonces Dios castigó a Nabucodonosor por tratar mal a su pueblo. Jeremías capítulos 50 y 51 describe cómo Dios castigó a Babilonia por oprimir a su pueblo. Estos versículos son muy importantes. Estos son versículos muy importantes que vamos a revisar ahora. Jeremías 50 y 51 describe qué sucede a Babilonia como resultado de la opresión de Babilonia al pueblo de Dios. Y dice ahí en el verso 11, de hecho es el verso 14, «Poneos en orden contra Babilonia alrededor. Todos los que entensáis arco, tirad contra ella. No escatiméis las saetas, porque pecó contra Jehová. Gritad contra ella en derredor. Se rindió. Han caído sus cimientos. Derribados son sus muros, porque es venganza de Jehová. Tomad venganza de ella. Haced con ella». ¿Qué es lo que dice? «Haced con ella como ella hizo. Rebaño descarriado en Israel. Leones lo dispersaron. El rey de Asiria lo devoró primero. Nabucodonosor, rey de Babilonia, lo deshuesó después». Ahí está la opresión al pueblo de Dios. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, yo castigo, ¿a quién? Yo castigo al rey de Babilonia y a su tierra, como castigué al rey de Asiria. Voz de los que huyen y escapan de la tierra de Babilonia, para dar en Sión las nuevas de la retribución de Jehová nuestro Dios, de la venganza de su templo. Ahí está el principio de nuevo. Babilonia oprime al pueblo de Dios. Entonces Dios levanta naciones que vienen y destruyen Babilonia. Jeremías 51 también describe este mismo fenómeno. Dice al principio en el verso 24, «Y pagaré a Babilonia y a todos los moradores de Caldea todo el mal que ellos hicieron en Sión delante de vuestros ojos, dice Jehová». Así que Babilonia oprime Sión, así que ahora Dios dice que va a hacer lo mismo con Caldea. Verso 24. «Me devoró, me desmenuzó Nabucodonosor, rey de Babilonia, y me dejó como vaso vacío, me tragó como dragón, llenó su vientre de mis delicadezas, y me echó fuera». Sobre Babilonia caiga la violencia hecha a mí y a mi carne. ¿Están viendo el principio aquí? Dirá la moradora de Sión, «Y mi sangre caiga sobre los moradores de Caldea», dirá Jerusalén. «Por los muertos de Israel caerán Babilonia, como por Babilonia cayeron los muertos de toda la tierra. Los que escapasteis de la espada, andad, no os detengáis. Acordaos por muchos días de Jehová y acordaos de Jerusalén». Ahí está el principio. Cualquier cosa que una nación o un imperio siembra, eso también, ¿qué va a pasar? Va a cegar. Eso es lo que sucede en la primera trompeta también. Así que, ¿qué hizo la nación judía? La nación judía asesinó a Jesús y persiguió a sus seguidores. ¿Y qué pasó? Dios usó a los romanos para castigar a quienes habían oprimido al pueblo de Dios. Preguntémonos, ¿quién destruyó a Jerusalén la primera vez? En el año 586, a propósito. ¿Fue Dios? ¿Fue Nabucodonosor? ¿O Israel mismo se destruyó? Bien, la respuesta es sí. Noten lo que la Biblia dice. Daniel capítulo 9 y verso 14 dice que Dios destruyó Jerusalén. Dice ahí, «Por tanto, Jehová veló sobre el mal y lo trajo sobre nosotros. Porque justo es Jehová nuestro Dios en todas sus obras que ha hecho, porque no obedecimos a su voz». Así que, ¿quién trajo el desastre a Israel? ¿Por qué fueron cautivos por 70 años? Dice que el Señor lo trajo sobre ellos, así que Dios lo hizo. Pero la Biblia también dice que Nabucodonosor lo hizo. Nota segunda de Crónicas 36, versos 17 al 19. Dice que Nabucodonosor lo hizo. Leamos. «Por lo cual trajo, ese es Dios, contra ellos al rey de los caldeos,
que mató a espada a sus jóvenes en la casa de su santuario, sin perdonar joven ni doncella, anciano ni decrépito. Todos los entregó en sus manos, eso es, en las manos de Nabucodonosor. Asimismo, todos los utensilios de la casa de Dios, grandes y chicos, los tesoros de la casa de Jehová y los tesoros de la casa del rey y de sus príncipes, todo lo llevó a Babilonia, y ese es Nabucodonosor. Y quemaron la casa de Dios, y rompieron el muro de Jerusalén, y consumieron a fuego todos sus palacios, y destruyeron todos sus objetos deseables. Así que, ¿quién destruyó Jerusalén la primera vez? Nabucodonosor y el ejército de los caldeos. Pero ya leímos que fue Dios. Ahora, ¿es imposible que Israel se destruyera a sí mismo? Bien, veamos lo que dice Daniel 9, verso 11 y luego los versos 14 y 15. Todo Israel traspasó tu ley, la ley de Dios, apartándose para no obedecer tu voz, por lo cual ha caído sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moisés, siervo de Dios, porque contra él pecamos. Así que, ¿quién trajo la destrucción sobre la ciudad? Israel. Verso 14. Por tanto, Jehová veló sobre el mal y lo trajo sobre nosotros, porque justo es Jehová nuestro Dios en todas sus obras que ha hecho, porque no obedecimos a su voz. Ahora pues, Señor Dios nuestro, que sacaste tu pueblo de la tierra de Egipto con tu mano poderosa, e hiciste renombre cual no tienes hoy, hemos pecado. ¿Hemos hecho qué? Hemos hecho impíamente. Así que, ¿quién destruyó Jerusalén la primera vez? ¿Fue Dios? Sí. ¿Fue Nabucodonosor? Sí. ¿Fue Israel mismo? Sí. Por el pecado de Israel. Ellos trajeron sobre ellos mismos a los babilonios, quienes Dios usó para castigarlos por su apostasía. Ahora, ¿qué pasa con respecto a la segunda destrucción de Jerusalén en el año 70, entre el año 66 y el año 70? Bien, vamos ahora a la otra sección, en la página 40, la segunda destrucción de Jerusalén. Daniel 9:26, el cual fue estudiado en la lección de la escuela sabática pasada. Dice que el pueblo del príncipe destruyó Jerusalén la segunda vez en el año 70 después de Cristo. Así que, ¿quién destruyó la ciudad de Jerusalén? El pueblo del príncipe. Ahora, ¿quién es el príncipe en Daniel 9? El príncipe en Daniel 9 es Cristo. A través de todo el libro de Daniel, cuando la palabra príncipe es usada, se aplica a Cristo. Nunca se aplica a un ser humano. Él es el gran príncipe que está delante de su pueblo. Él es el príncipe de los príncipes en Daniel capítulo 8. Así que el príncipe en Daniel 9 es Cristo. Ahora, si el príncipe en Daniel 9:26 es Jesús, entonces, ¿quién es el pueblo de este príncipe? ¿Quién es el pueblo de este príncipe? La nación judía, ¿cierto? La nación judía. Ahora, la pregunta crítica es esta. ¿Los judíos mismos destruyeron la ciudad y el santuario? Porque dice que el pueblo del príncipe destruyó la ciudad. En otras palabras, los judíos destruyeron su propia ciudad. Te preguntarás, ¿cómo pasó esto? Bien, revisémoslo. A primera vista, la idea parece ser un poco absurda. Después de todo, los judíos no destruirían su propia ciudad y santuario, ¿cierto? ¿No fue que Tito y los romanos destruyeron la ciudad y el templo? Bueno, sí. Pero avancemos un poco, esto a la luz de la primera destrucción de Jerusalén por los babilonios. La parábola de la boda en Mateo 22, versos 1 al 14, explica claramente quién destruyó Jerusalén la segunda vez. Similarmente, la parábola de los trabajadores en la viña en Mateo 21, 33 al 46, también nos dice quién trajo la destrucción sobre la ciudad. Tú ves aquí en la parábola de Mateo 22, como notamos en nuestra primera sesión, que Dios Padre envió sirvientes a Israel para invitarlos al matrimonio de su Hijo. Esto es el matrimonio de Jesús. La primera parte de la parábola representa el período del Antiguo Testamento, cuando Dios envió profetas para preparar a Israel para la venida del Mesías. ¿Y qué le hicieron al segundo grupo de mensajeros que envió?
Se dice en el verso 4, 5 y 6 que ellos rechazaron la segunda invitación, donde participaron Pedro, Pablo y muchos otros. Y por lo tanto, ¿qué pasó con el rey? Leímos esto en nuestra última sesión. El rey se enojó y envió a sus ejércitos. ¿Y quiénes son sus ejércitos? Los romanos, Tito y los romanos. ¿Para destruir qué? Para destruir la ciudad y el templo. Ahora noten el verso 7. Al oírlo el rey, ese es el padre, se enojó y enviando sus ejércitos, ese es Tito y el ejército romano, destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Así que ¿quién destruyó Jerusalén la segunda vez? ¿Fue Dios? Sí. ¿Fue Tito y los ejércitos romanos? Sí. Pero ¿quién fue realmente el culpable? El pueblo mismo es el culpable. Nota este comentario de Ellen White, aquí en el Gran Conflicto, página 35 y 36. Los judíos habían forjado sus propias ¿qué? Sus propias cadenas. Habían colmado la copa de la venganza. En la destrucción absoluta de que fueron víctimas como nación y en todas las desgracias que les persiguieron en la dispersión, no hacían sino cosechar lo que habían sembrado con sus propias manos. Dice el profeta, es tu destrucción, oh Israel, el que estés contra mí, porque has caído por tu iniquidad. Los padecimientos de los judíos son muchas veces representados como castigo que cayó sobre ellos por decreto del Altísimo, así como el gran engañador procura ocultar su propia obra. Por la tenacidad con que rechazaron el amor y la misericordia de Dios, los judíos le hicieron retirar su protección y Satanás pudo regirlos como quiso. ¿Están entendiendo el principio aquí? Cualquier cosa que una nación siembre, esa nación ¿qué? También cosechará. Ahora tú dirás, ¿qué tiene que ver esto con la segunda trompeta? Ahora vamos a ir a lo esencial de cómo este principio se aplica en la segunda trompeta. Tenemos una montaña ardiente en la segunda trompeta. Y esta montaña ardiente se arroja al mar. ¿Qué representan las montañas en la Escritura? En las Escrituras, las montañas representan reinos. ¿Se acuerdan de Daniel capítulo 2? La piedra que golpea los pies de la imagen y luego se forma una gran montaña que crece y cubre toda la tierra. Ese es el reino eterno de Dios, de acuerdo con la interpretación de esta visión particular que Daniel recibió. De hecho, Nabucodonosor la recibió, pero Daniel también la vio y se la interpretó al rey. Así que la caída de una montaña debe representar la caída de un reino. A propósito, en Isaías 14, verso 13, el reino de Dios en el cielo es representado a través de un monte también. ¿Se acuerdan cuando Lucifer dice que quería ascender al monte de Dios? Y dice que quiere derrocar a Dios y gobernar él. Una vez más, la montaña representa el reino de Dios. En el Salmo 48 y verso 1, habla del trono de Dios estando en Sión, en el monte Sión. Así que el monte Sión es el asiento donde Dios reina. Y a propósito, en Apocalipsis 17, tú tienes el dragón, la bestia, que tiene 7 cabezas y que también se identifica con 7 montañas. ¿Y qué representan esas 7 montañas y cabezas? Representan los 7 reinos sucesivos que comenzaron con Babilonia y que terminan finalmente con el papado, usando a los Estados Unidos para cumplir sus propósitos. Así que la montaña representa ¿qué? Una montaña representa un reino. Ahora, ¿de dónde viene este lenguaje? Una montaña ardiente que se arroja al mar. Tenemos que ir atrás al Antiguo Testamento para entenderlo. Vamos a Jeremías capítulo 50, que habla acerca del castigo de Dios que iba a caer sobre la Babilonia literal, porque Babilonia ha perseguido a su pueblo y lo llevó en cautividad. Jeremías 50, y leeremos versos 3, 9, 10 y 41 y 42. De hecho, sería bueno leerlo entero. Capítulo 50 y 51.
porque está describiendo el castigo sobre Babilonia. A propósito, la destrucción viene del norte, y es como las olas del mar que ahogan este reino. Leamos estos versos. Porque subió contra ella una nación del norte, la cual pondrá su tierra en asolamiento, y no habrá ni hombre ni animal que en ella more. Huyeron y se fueron. Porque yo levanto y hago subir contra Babilonia. ¿Qué es lo que Dios va a causar que suceda contra Babilonia? ¿Una reunión de qué? Reunión de grandes pueblos de la tierra del norte. Desde allí se prepararán contra ella y será tomada. Sus flechas son como de valiente diestro, que no volverá vacío. Y Caldea, que es sinónimo de Babilonia, ¿será para qué? Será para botín. Todos los que la saquearen se saciarán, dice Jehová. He aquí viene el pueblo del norte, y una nación grande, y muchos reyes se levantarán de los extremos de la tierra. Arco y lanza manejarán. Serán crueles y no tendrán compasión. ¿Y cómo serán ellos? ¿Sus voces serán como qué? Su voz rugirá como el mar, y montarán sobre caballos. Se prepararán contra ti como hombres a la pelea, oh hija de Babilonia. Ahora vamos a Jeremías 51 y verso 25. Recuerda, Jeremías 50 y 51 están describiendo la destrucción de Babilonia mientras están presionando y persiguiendo al pueblo de Dios. Ahora, ¿qué es Babilonia y a qué se compara en Jeremías 51 y verso 25? Este es el verso clave para entender la segunda trompeta. Aquí el profeta Jeremías compara el reino de Babilonia ¿con un qué? Con una montaña destructora. Eventualmente, esta montaña destructora se convierte ¿en qué tipo de montaña? En una montaña ardiente. ¿Y esta montaña ardiente es arrojada ¿dónde? Es arrojada al mar. ¿Tiene alguna relación con la segunda trompeta? Absolutamente. Ambos tienen una montaña ardiente que se arroja al mar. Ahora, aquí está el verso clave, Jeremías 51, verso 25. Y pagaré a Babilonia y a todos los moradores de Caldea. ¿Qué es lo que va a hacer Dios? ¿Por qué Caldea o Babilonia va a ser castigada por Dios? Todo el mal que ellos hicieron, ¿en dónde? En Sión, delante de vuestros ojos, dice Jehová. He aquí yo estoy contra ti. ¿Cómo esto se refiere a Babilonia? Oh monte, ¿qué? Oh monte destruidor, dice Jehová, que destruiste toda la tierra, y extenderé mi mano contra ti, y te haré rodar de las peñas, y te reduciré, no solo a un monte, sino a un monte quemado. ¿Es esta la fuente de la terminología de la segunda trompeta? Absolutamente. Así que la segunda trompeta tiene relación con Babilonia. ¿Sí o no? Tiene una relación con Babilonia, pero tú puedes decir, si la segunda trompeta está después de la destrucción de Jerusalén, ¿cómo puede estar hablando de Babilonia? Bien, sigamos avanzando. Veamos lo que significa el mar. Hemos notado que una montaña ardiente que es arrojada dentro del mar representa ¿qué? Representa Babilonia. ¿Qué le va a pasar a Babilonia? ¿Qué representa el mar y que una montaña ardiente se le arroje? Bien, leamos varios versículos. Jeremías 51, 42. Subió el mar sobre Babilonia de la multitud de sus ¿qué? Olas fue cubierta. ¿Así que una montaña ardiente es arrojada dentro del mar? Absolutamente. Ahora la pregunta es, ¿qué representa el mar? Bien, vamos ahora a Isaías 27, versos 12 al 14. Vamos a dejar que la Biblia se interprete a sí misma. Isaías 17, verso 12. Hay multitud de muchos ¿qué? Pueblos. ¿Y a qué se comparan los pueblos? Que harán ruido como estruendo del mar y murmullo de naciones que harán alboroto como bramido de muchas aguas. Así que las muchas aguas representan ¿qué? Representa el correr de las naciones. ¿Y el rugido del mar qué representa?
la multitud de muchas personas. Así que, ¿qué le va a pasar a Babilonia? Ella será quemada como reino. Ella será arrojada al mar y que las naciones vendrán contra ella y la ahogarán. Continuemos al versículo 13. Los pueblos harán estrépito como de ruido de muchas aguas, pero Dios los reprenderá. Significa que serán arrastradas a propósito y huirán lejos, serán ahuyentados como el tamo de los montes delante del viento y como el polvo delante del torbellino. Al tiempo de la tarde, he aquí la turbación, pero antes de la mañana el enemigo ya no existe. Esta es la parte, aquí viene la explicación. La montaña es una montaña ardiente que es arrojada al mar, eso representa multitud de naciones que vienen contra ella. Esta es la parte de ¿quiénes? De los que nos aplastan y la suerte de los que nos saquean. ¿Están viendo este principio con que empezamos esta lección? ¿Por qué Babilonia fue castigado? Babilonia fue castigado por lo que hizo con el pueblo de Dios. ¿Por qué es Babilonia del tiempo del fin? Me estoy adelantando. ¿Por qué es Babilonia del tiempo del fin y va a ser castigada? ¿Es solo porque Babilonia del tiempo del fin es idólatra? ¿Tú sabes por qué ellos creen en cosas equivocadas? No. ¿Cuál es la principal razón? La ramera está llena de la sangre de los santos y de los mártires de Jesús. Babilonia ha perseguido al pueblo de Dios. Por lo tanto, el castigo va a caer sobre Babilonia. Leamos unos pocos otros versos para describir el significado de las aguas. Isaías 60, verso 5. Y entonces verás y resplandecerás, se maravillará y ensanchará tu corazón. Ahora nota el paralelismo aquí. Porque se haya vuelto a ti la multitud del mar. ¿Cuál es el significado de la multitud del mar? Lo explica la segunda parte. Y las riquezas de las naciones hayan venido a ti. Una mejor traducción es que la riqueza de las naciones vendrá a ti. Así que los gentiles son las naciones que se representan por la abundancia de los mares. Y el libro de Apocalipsis en sí mismo nos dice en Apocalipsis 17, verso 5, me dijo también, las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. ¿Qué va a suceder con Babilonia? ¿La montaña que arde que fue arrojada al mar? Significa que esta nación va a caer, como la montaña ardiendo, como el reino cayendo en el mar. ¿Y el mar va a ir a dónde? ¿Y el mar va a hacer qué? Y el mar va a ahogar esta nación. Las multitudes de las naciones son las que vienen contra ella. Nota Jeremías 51, versos 60 al 64. Escribió pues Jeremías en un libro todo el mal que había de venir sobre Babilonia, todas las palabras que están escritas contra Babilonia. Y dijo Jeremías a Seraías, cuando llegues a Babilonia y veas y leas todas estas cosas, dirás, oh Jehová, tú has dicho contra este lugar que lo habías de destruir, hasta no quedar en él morador, ni hombre ni animal, sino para siempre ha de ser asolado. En otras palabras, tienes a Dios que está diciendo que Babilonia va a ser completamente aniquilado. Ahora nota el simbolismo que es usado aquí para representar esto. Verso 63. Y cuando acabes de leer este libro, está hablando de Jeremías 50 y 51, la destrucción de Babilonia, le atarás una piedra. Esta profecía es contra Babilonia. ¿Y qué se le mandó a hacer? Y lo echarás en medio. ¿En dónde? Del Éufrates. Y dirás, así se hundirá Babilonia, y no se levantará del mal que yo traigo sobre ella, y serán rendidos. ¿Están viendo la imagen aquí? Babilonia es la gran montaña. Babilonia oprimió al pueblo de Dios. Entonces, Babilonia es como la montaña ardiendo que Dios va a lanzar al mar. El mar representa multitud de naciones que vendrán contra ella y la aplastarán. Esa es la imagen que tenemos aquí. Ahora, ¿cuál es el marco temporal de la montaña ardiendo? Este es un punto importante. Desde los días de Daniel, estamos en la página 44, desde los días de Daniel, ¿cuántos reinos se han levantado? 4 reinos principales. ¿Cuáles son esos? Babilonia, Medo-Persia,
Grecia y Roma. ¿Cuál fue el poder que rigió en los días cuando Juan escribió el libro de Apocalipsis? Fue el Imperio Romano, la cuarta de las bestias. Ahora, la Babilonia literal ya ha caído en este punto. ¿La profecía de Jeremías ya se ha cumplido, como la montaña ardiendo que Dios arroja al mar de las naciones y que es totalmente destruida? ¿Ha sucedido eso ya? Absolutamente. Así que necesitamos entender el marco temporal. La Babilonia literal ya ha caído cuando Jesús vio la visión de las trompetas. Por lo tanto, la montaña en la segunda trompeta no puede referirse a la caída ¿de qué? De la Babilonia literal del Antiguo Testamento. Se usa el lenguaje, pero no se puede referir a la Babilonia original literal. ¿Están entendiendo el punto? La pregunta crítica es esta. ¿Cuál reino destruyó Jerusalén? ¿Qué trompeta es esa? ¿El reino que destruye Jerusalén? El Imperio Romano. ¿Dios va a castigarlos porque han maltratado a su pueblo? Absolutamente. ¿Quién destruyó Jerusalén, desoló al pueblo de Dios y luego sufrió el castigo de Dios? La única respuesta es que el Imperio Romano. En Apocalipsis 17 vemos al dragón, la bestia, con 7 cabezas. Sin embargo, las cabezas son de hecho 7 ¿qué? 7 montañas. Cada una de estas cabezas o montañas representa el reino que rigen con el comienzo de Babilonia. La montaña ardiendo que fue lanzada al mar, al sonido de la séptima trompeta, fue la cuarta de estas montañas o cabezas en Apocalipsis 17, llamado Imperio Romano. Aquí hay una pregunta grande. Alguno podría preguntarse si es legítimo tomar la terminología bíblica que describe la Babilonia literal y aplicarla simbólicamente al Imperio Romano. La respuesta es sí, por muchas razones. Razón número 1. Necesitamos revisar los libros apócrifos. ¿Tú sabías que en el tiempo en que Juan escribió el Apocalipsis, la gente creía que Roma era la nueva Babilonia? Ellos vincularon la antigua Babilonia con Roma. Nota esta explicación en el periodo intertestamental. Los oráculos sibilinos, líneas 158 al 161, muy similar a lo que ya leímos. Entonces vendrá una gran estrella del cielo al mar divino y quemará el mar profundo y Babilonia misma. Así que, ¿dónde está Babilonia? De acuerdo al oráculo sibilino. ¿En la tierra de dónde? Y la tierra de Italia, por cuya causa han padecido muchos los santos fieles de los hebreos y el pueblo verdadero. ¿Están viendo la imagen? Así que, ¿cuál es la nueva Babilonia de acuerdo a los oráculos sibilinos? Es Italia, es Roma. Nota también este trabajo apócrifo que está en segunda de Baruch 67, versos 7 y 8. Y a propósito, no estoy diciendo que estos libros sean inspirados, pero poseen información histórica importante, ¿cierto? Notemos lo que dice segunda de Baruch, capítulo 67, versos 7 y 8. Pero se levantará el rey de Babilonia, que ahora ha destruido a Sión, y se jactará sobre el pueblo, y hablará grandes cosas en su corazón delante del Altísimo. Pero él también caerá al fin. Cuando este autor anónimo escribió el libro de Segunda de Baruch, Babilonia literal ya había caído. Segunda de Baruch está hablando acerca del rey de Babilonia, se levantará y destruirá Sión. Así que no se puede referir a la Babilonia literal, y tiene que referirse a otra Babilonia. Aquí viene una evidencia interesante. Primera de Pedro, capítulo 5, verso 13, un verso muy enigmático. Está en la conclusión del libro que Pedro escribió, en la primera epístola de Pedro. Y él se está refiriendo a alguien que vive en Babilonia. La iglesia que está en Babilonia, aquí Pedro está escribiendo, elegida juntamente con vosotros, y Marco, mi hijo, os saludan. ¿A quién le está escribiendo Pedro aquí? Él está hablando de alguien que está en Babilonia. Le envía saludos. Y también Marco le envía saludos.
Avancemos más en el análisis de este versículo. Muchos académicos creen que Babilonia, en este texto, es un símbolo que hace referencia a Roma, al Imperio Romano. Y yo creo que existe evidencia contextual persuasiva para afirmar esto. Dios encomendó a Pedro con su mensaje ¿para quiénes? A los judíos, y Pablo a los gentiles a propósito. Pedro escribió su primera epístola cerca del final de su vida, bien cerca del final de su vida. Y nosotros sabemos que al final de su vida, él estaba en Roma, porque fue martirizado por Nerón. ¿Están conmigo o no? Ahora difícilmente haría sentido para Pedro escribir desde Roma y enviar saludos de otra persona que vive en Babilonia. Sería como que yo vivo en Fresno y envío saludos desde los miembros de Patagonia. Eso no haría mucho sentido, ¿cierto? Uno envía saludos de personas que están viviendo donde tú vives. ¿Están conmigo o no? Así que difícilmente haría sentido que Pedro escribiera desde Roma y enviara saludos desde otras personas que están viviendo en Babilonia. Así que las palabras, la que está en Babilonia te envía saludos, y también mi hijo Marcos, no tiene sentido a menos que los que envían los saludos estén con Pedro. ¿Por qué Pedro enviaría saludos de personas que están viviendo en la Babilonia literal, 2754 millas lejos? No hay evidencia de que Pedro haya estado en la Babilonia literal. Marcos estaba ciertamente en el mismo lugar que Pedro. Así la palabra Babilonia debe ser una referencia a Roma. Debemos recordar que el libro de Apocalipsis se refiere a Roma como Babilonia. ¿El libro de Apocalipsis se refiere a Roma como Babilonia? Absolutamente. Ambos, pagana y papal. Avancemos un poquito más. Nerón murió en el año 68 y Nerón martirizó a Pedro. Así que Pedro debía haber muerto un tiempo antes ¿de qué año? Antes del año 68, a no ser que Nerón haya martirizado a Pedro después de su muerte, lo cual es muy improbable. La mayoría de los académicos ponen la fecha de la primera epístola de Pedro en algún punto entre el año 64 y 68. Ellen White confirma que tarde en su vida Pedro ministró en Roma y que fue Nerón quien lo martirizó. Leamos esta declaración. Viene del libro Hechos de los Apóstoles, página 537. La providencia de Dios permitió que Pedro acabase su ministerio ¿dónde? En Roma, donde el emperador Nerón le mandó prender en los días en que fue preso Pablo. Así los dos veteranos apóstoles, durante tantos años separados, iban a dar su postrer testimonio por Cristo en la metrópoli del mundo y derramar su sangre como semilla de una copiosa cosecha de santos y mártires. Así que, ¿dónde estaba Pedro al final de su vida? Estuvo en Roma. ¿Y él envió saludos desde dónde? Babilonia. Así que, ¿qué es Babilonia? Babilonia es Roma, el imperio romano pagano. ¿Les hace esto sentido? Desafortunadamente, no tenemos tiempo de cubrir todos los puntos de estas notas de estudio, así que será su tarea para esta tarde después de clases, porque vamos a terminar cerca de las 4 de la tarde. Después vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas, y asumiendo que les tome 15 a 20 minutos llegar a casa, ustedes tienen básicamente desde las 5 de la tarde hasta la hora de irse a la cama para leer estas páginas. Son solo las páginas 46 a las 61. Ahora permítanme compartir con ustedes un vistazo de lo que encontramos en estas páginas. Primero que todo, y es fascinante, tú sabes, es fascinante leer esto. Cuando estas páginas prueban que hay un vínculo entre la antigua Babilonia y la religión de la antigua Babilonia, que fue transferida a Pérgamo en Asia Menor. ¿Están viendo esta figura? En otras palabras,
La religión de Babilonia fue transferida de Babilonia a Asia Menor, a Pérgamo específicamente. Y hay evidencia histórica que la religión que fue transferida de Babilonia a Pérgamo fue luego transferida a Roma, particularmente la adoración al sol, el dios Mitra. Así que hay un vínculo entre la antigua Babilonia y la Roma pagana en Pérgamo. Pérgamo literal. Y aquí viene algo interesante. También hay un vínculo entre la Roma pagana y la Roma papal vía Pérgamo. También. Y tú dices, ¿cómo es eso? La tercera iglesia de Apocalipsis, Pérgamo, ¿en qué periodo fue eso? La iglesia de Pérgamo está en el periodo de Constantino. ¿Y ese es el periodo de transición entre la Roma pagana y la Roma papal? Sí, desde el 303 o 313, dependiendo la fecha del evento que tú quieras elegir, hasta el año 538. La transición se hace entre la Roma pagana y la Roma papal. La cultura y las prácticas de la religión de la Roma pagana son transferidas vía la iglesia de Pérgamo a la Roma papal. ¿Están conmigo? Entonces hay un vínculo entre la Babilonia antigua, Pérgamo en Asia Menor, la Roma pagana y a través de la iglesia de Pérgamo a la Roma papal. Absolutamente. Así que esa es la razón por la cual Roma se llama Babilonia. Esa es la razón por la cual la Roma papal es también llamada ¿qué? Babilonia. ¿No se refiere constantemente Ellen White en el libro El Gran Conflicto al papado como Babilonia? Absolutamente. Ahí hay un vínculo irrompible. Y aquí tú tienes una fascinante historia en las páginas 13 y 14, documentado por historiadores, en cómo la religión antigua de Babilonia fue transferida a Asia Menor. Pérgamo, más específicamente. Pérgamo transfirió su religión, el dios Mitra, a la Roma pagana, vía la iglesia de Pérgamo a la Roma papal. Ahora vamos a la página 62. Página 62. Porque todavía tenemos algunos símbolos que necesitamos interpretar aquí en la segunda trompeta. Volvamos atrás a Apocalipsis 8, versos 8 y 9, y leamos una vez más la descripción que se da a la segunda trompeta. El segundo ángel tocó la trompeta, y como una gran montaña ardiendo en fuego, fue precipitada ¿dónde? En el mar. ¿Qué significa esta gran montaña arrojada al mar? ¿Qué significa una gran montaña ardiendo en el Antiguo Testamento? Babilonia literal. ¿Qué es esta gran montaña ardiendo en la segunda trompeta? No puede ser la Babilonia literal, porque esto es después que Cristo ascendió al cielo. Es después de la destrucción de Jerusalén. Así que tiene que ser una Babilonia diferente. Así que esta gran montaña ardiendo, que esta montaña esté ardiendo significa que ha sido destruida, es arrojada al mar. ¿Qué representa eso? Representa las invasiones bárbaras. Naciones, muchos del norte que vinieron y desparramaron el imperio. Pusieron totalmente el imperio romano en dispersión. Arruinaron el comercio, las líneas comerciales de Roma. Y destruyeron todo lo que ellos podrían encontrar en su camino. Pero luego tenemos también, y dice, y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. Otras versiones dice hubo gran matanza, como resultado de la caída de este reino. Y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar. Una mejor traducción es que los peces en el mar murieron. Así que la pregunta es, ¿qué significan los peces? Bien, el mar representa las naciones, la multitud de naciones. Y los peces viven en el mar. Ellos viven en esas naciones. Así que, ¿qué significan los peces? Bien, ellos representan las personas que viven en aquellos imperios. Tú dices, ¿dónde encontramos eso en la Biblia? Nota como más arriba, versos 14 y 15, Habacuc 1, versos 14 y 15, y haces que sean los hombres como los peces del mar. Así que, ¿qué significan los peces? Hombres, como reptiles que no tienen quien los gobierne. Sacará a todos con anzuelo
los recogerá con su red y los juntará en sus mallas. ¿Qué están juntando ellos en sus redes? No, no hombres pez. Sí, peces, que representan hombres. Nota Eclesiastés 9:12. Porque el hombre tampoco conoce su tiempo, como los peces que son presos en la mala red, y como las aves que se enredan en el lazo. Así son enlazados los hijos de los hombres en el tiempo malo, cuando cae de repente sobre ellos. También Ezequiel 29, versos 3 y 4. ¿Qué principio estamos aplicando aquí? En la segunda trompeta, se supone que tenemos que encontrar una montaña literal, un asteroide literal que tiene que caer en el mar en algún lugar, y luego el mar, tú sabes, tragaría la montaña, y la tercera parte literal de los peces moriría. No, estamos hablando de símbolos. Aplicamos los mismos principios a las trompetas que aplicamos a las otras partes de las Escrituras. ¿Hace eso sentido? Ahora nota Ezequiel 29, versos 3 y 4. Habla y di, así ha dicho Jehová el Señor. He aquí yo estoy contra ti, Faraón, rey de Egipto, el gran dragón que yace en medio de sus ¿qué? De sus ríos. Así que el Faraón vive en los ríos. El cual dijo, mío es el Nilo, pues yo lo hice. Yo pues pondré garfios en tus quijadas. ¿Dónde? Oh, en la quijada de la persona. Garfios en tus quijadas y pegaré los peces de tus ríos en tus escamas. ¿Quién serían los peces? Las personas. Y te sacaré de en medio de tus ríos, y todos los peces de tus ríos saldrán pegados a tus escamas. ¿Qué significa? Que los peces van a morir también, si ellos están pegados a sus escamas. Ahora, otro interesante texto es uno que conocemos muy bien, Mateo 4, verso 19. Cuando Jesús llama a sus discípulos ¿a qué? A ser pescadores de hombres. Y dice así, andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombre. Así que en este verso, ¿qué significa el mar? El mar representa el mundo. ¿Y qué representan los peces? Los peces representan a los individuos que viven en el mundo. ¿Qué representan a los pescadores? Los pescadores representan a los creyentes, ¿cierto? ¿Qué representa el bote? La iglesia. ¿Y cómo haces que los peces entren a la iglesia? A través de lanzando la red, que es predicando el Evangelio. Y luego tenemos una pequeña parábola que habla de los peces en Mateo capítulo 13. Y dice que después que los peces son puestos en el bote, son llevados en el bote a la orilla y ahí se separan los peces buenos de los peces malos. En otras palabras, los buenos miembros de los malos miembros de la iglesia. Así que, ¿qué representan los peces? Ellos representan seres humanos. ¿Qué pasa con el Imperio Romano cuando los bárbaros los invaden? Una gran porción de la gente que vivió en el imperio, ¿qué pasó? Fueron asesinados. ¿Y las aguas se tornaron en qué? En sangre. Debido a la invasión de estas tribus bárbaras. Ahora, ¿qué representan estos barcos que son mencionados aquí? ¿Tenemos que buscar un lugar específico donde un tercio de los barcos son destruidos? No, necesitamos entender qué significa simbólicamente la palabra barco. Hay unos textos que podemos encontrar en Ezequiel y Apocalipsis. Ezequiel 27, verso 9, 25 y 29. Nos dice que los barcos representan prosperidad comercial e intercambio. A propósito, el mercado bursátil se está yendo muy abajo. Cuando lo miré en mi descanso, estaba 1.400 puntos abajo. Así que tú sabes, los barcos representan básicamente la economía de Roma. ¿Fue Roma una nación próspera? ¿Tenía una economía muy sólida? Claro que la tuvo. Pero ¿qué pasó después de las invasiones bárbaras? La nación fue completamente destruida. Fue un desastre. Nota Ezequiel 27, verso 9. Los ancianos de Gebal y sus más hábiles obreros calafateaban sus junturas. Todas las naves del mar
y los remeros de ellas fueron a ti para negociar, para participar de tus negocios, porque Tiro y Sidón fueron famosos. Ellos estaban en la costa, donde está el Líbano hoy. Ellos fueron famosos por sus proezas comerciales. Verso 25. Las naves de Tarsis eran como tus caravanas que traían tus ¿qué? De tus mercancías. Así llegaste a ser opulenta, te multiplicaste en gran manera en medio de los mares. Descenderán de sus naves todos los que toman remo, remeros y todos los pilotos del mar que se quedarán en la tierra. Así que, ¿qué representan los barcos? Ellos representan prosperidad comercial. Pero ¿qué pasa con la invasión bárbara en el Imperio Romano? Todo se destruye. Todo se viene abajo. Apocalipsis 18 habla de la caída de la Babilonia del tiempo del fin, en las siguientes palabras, verso 17 al 19. Y todo piloto, y todos los que viajaban en naves, y marineros, y todos los que trabajan en el mar, se pararon lejos, y viendo el humo de su incendio, interesante, ellos mencionan el humo de la Babilonia que humea, a la luz de Jeremías 51, y viendo el humo de su incendio, dieron voces diciendo, ¿qué ciudad era semejante a esta gran ciudad? Y echaron polvo sobre sus cabezas y dieron voces, llorando y lamentando, diciendo, ¡ay, ay de la gran ciudad, en la cual todos los que tenían naves en el mar se habían, ¿qué? Se habían enriquecido de sus riquezas, pues en una hora ha sido desolada. ¿Están viendo la imagen aquí? Así que, ¿qué representa la segunda trompeta? Bien, vamos al final de la página 63. Ya nos estamos acercando al final del estudio. Al sonido de la segunda trompeta, en vez de una prosperidad temporal, los bárbaros invadieron el Imperio Romano, destruyeron las rutas comerciales y diseminaron la prosperidad de Roma. El juicio de la segunda trompeta trajo colapso al Imperio Romano tanto en la dimensión social como económica. Los bárbaros invadieron Roma entre el año 378 y 476 después de Cristo. Y en el 378 los visigodos arrasaron con el ejército del Imperio Romano, incluyendo al emperador romano Valerio. En el 410, las mismas tribus visigodas arrasaron Roma por primera vez como nadie lo había hecho en un periodo de 800 años. En el 455, los vándalos, buen nombre a propósito, arrasaron Roma la segunda vez. Ellos vandalizaron la ciudad por 2 semanas. Sistemáticamente y persistentemente ellos saquearon todo lo de valor que podría ser robado y que estuviese a su alcance. Destruyeron todo el sistema económico de Roma. Se llevaron a Cartago la lámpara de 7 brazos de oro sólido, el mismísimo que en el año 70 Tito se llevó a Roma desde el templo en Jerusalén. Gensérico, el líder de los vándalos, fue un verdadero depredador. No los llaman vándalos sin razón. Ellos realmente vivían ese nombre. Ellos vandalizaron el Imperio Romano. Ahora, aquí viene un punto clave. El Imperio Romano persiguió a los judíos. ¿Y a quién más persiguieron? También persiguieron a los cristianos, tal como a Ignacio y Policarpo, y también a cristianos heréticos como los arrianos. Por lo tanto, cuando la segunda trompeta sonó, ¿qué hizo Dios? Dios vino en juicio contra Roma. ¿Están viendo el principio? Cualquier cosa que Roma sembró, como perseguir al pueblo de Dios, Roma también ¿qué? Roma también la cosechará. Recuerden que estudiamos la razón por la cual las trompetas suenan. Son juicios parciales de Dios sobre las naciones o sistemas que han oprimido y perseguido al pueblo de Dios. Los bárbaros destruyeron las rutas de comercio y diseminaron las ciudades. Masacraron Roma. Y Roma se convirtió prácticamente en una ciudad fantasma. Y a propósito, si estudiamos la segunda iglesia, la iglesia de Esmirna, es muy interesante. Tú sabes que la iglesia de Esmirna tiene un montón de lenguaje de muerte. Esta es la iglesia perseguida por los emperadores romanos. Notemos aquí rápidamente, ahora que estamos terminando, Apocalipsis capítulo 2. Apocalipsis capítulo 2.
¿Qué está diciendo de la iglesia de Esmirna? Dice en el verso 8, y escribe el ángel de la iglesia de Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras, y tu tribulación, y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos, y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Esto es muy interesante. La persecución duró del 303 al 313. No voy a profundizar en eso ahora. Y tendrás tribulación por 10 días. Sé fiel hasta qué. Hasta la muerte. Yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la muerte. ¿Qué? La muerte segunda. A propósito, ¿tú sabes lo que significa el nombre Esmirna? El nombre Esmirna significa mirra agridulce. ¿Y tú sabes para qué se usaba la mirra en el Imperio Romano? Se utilizaba para embalsamar a los muertos. Así que la segunda iglesia es la iglesia que sufre persecución, tribulación, prisión y muerte. Sí. ¿Y qué les dice Jesús a ellos? No temas sufrir la primera muerte. No es un problema. Si eres fiel, no sufrirás la segunda muerte. Así que básicamente la segunda trompeta es porque el Imperio Romano persiguió a los cristianos y los mató a diestra y siniestra. Así que ahora Dios usa a los bárbaros para que vengan contra el Imperio Romano y hagan con él lo mismo que el Imperio Romano hizo con el pueblo de Dios. ¿Está eso claro? Ahora necesitamos estudiar la tercera trompeta, pero ya se nos acabó el tiempo. Así que no te pierdas el próximo emocionante episodio. Mañana en la mañana estudiaremos la tercera trompeta, el periodo cuando la apostasía entra en la iglesia cristiana.